Mi suegra murió hace 3 semanas, y aún siento su perfume antiguo flotando en los marcos de las puertas, como si su presencia siguiera custodiando cada silencio de la casa. El día del entierro fue extraño. No hubo abrazos sinceros, ni lágrimas que parecieran reales. Todos hablaban bajito, como si temieran despertar algo que llevaba años dormido en esa familia. Y mi esposo parecía cargado de un miedo que no entendía. Se colocó detrás de mí durante la ceremonia, respirando rápido, con la mandíbula tensa. No lloró ni un segundo. Solo me tomó del brazo cuando el abogado se acercó con las pertenencias finales de su madre, y entre ellas estaba una pequeña caja de madera oscura, pulida, con mi nombre grabado como si hubiera sido tallado a mano, letra por letra. Daniel se puso rígido. No quiso tocarla. Y cuando la caja quedó en mis manos, me susurró con una voz que no le conocía. No abras nada de lo que ella te haya dejado. ¿Me escuchaste? Nada. Lo dije en voz baja para no hacerlo sentir peor, pero mi curiosidad me ardía en el pecho. Él actuaba como si esa caja fuera una amenaza, como si dentro hubiera algo capaz de destruirlo. Esa noche lo descubrí en el pasillo. Estaba parado frente a la caja, mirándola desde lejos, como si solo acercarse pudiera lastimarlo. Cuando me vio, desvió la mirada, tragó saliva y me pidió una promesa que sonó más a súplica que a advertencia. Prométeme que no vas a abrirla. No entendía su obsesión. En nuestra relación nunca había visto a Daniel temer algo, ni siquiera las discusiones más duras. Pero esa caja lo hacía encogerse. Me dijo que su madre siempre fue complicada, que había tenido secretos, que su pasado había sido algo confuso. Nunca quiso decir más. Yo respeté ese silencio, hasta esa noche. Más tarde, cuando pensé que ya dormía, lo escuché moverse en la habitación, respirando rápido, casi agitado. Me acerqué despacio y descubrí que no dormía, solo estaba sentado en la cama, con las manos en el rostro. Cuando intenté hablarle, me pidió que no lo hiciera, que no preguntara. Su voz tembló, y me quedé quieta. Pero la caja seguía esperándome en el pasillo. Una caja que mi suegra había dejado exclusivamente para mí. Y una llave pequeña, de metal frío, que venía atada con un hilo rojo. Esa llave cambió todo. La tomé entre mis dedos y sentí un ligero cosquilleo, quizá nervios, quizá culpa. Daniel no podía verme desde la habitación. Y la casa estaba completamente quieta, como si observara lo que estaba a punto de hacer. Dejé que la curiosidad me ganara. Me dirigí al estudio de mi suegra. Un cuarto que llevaba años cerrado, lleno de polvo, con un olor rancio y viejo, como una sala de espera olvidada. La llave encajó en un pequeño mueble al fondo de la habitación, un cajón que nadie parecía haber abierto desde hacía décadas. El clic sonó demasiado fuerte. Cuando abrí el cajón, encontré un sobre grueso, amarillento, con mi nombre escrito por la misma mano que talló la caja. Dentro había fotografías. Muchas. Algunas de Daniel niño, otras del adolescente. Pero conforme avanzaba, la sensación en mi estómago se volvió más pesada. Las últimas fotografías ya no eran de él solo. Eran de mujeres. Diferentes mujeres. Siempre jóvenes. Siempre cerca de su madre. Siempre en situaciones demasiado íntimas para ser casuales. Y en casi todas. Daniel aparecía en el fondo, difuminado, como si alguien lo hubiera evitado a propósito. Sentí un escalofrío recorrerme. No entendía nada. Al fondo del cajón había cuadernos. Páginas llenas de notas, de observaciones, de fechas y horas que parecían registrar encuentros, visitas nocturnas, conversaciones que jamás debí leer. Algunas frases tenían un tono turbio, casi obsesivo. Había menciones a su comportamiento impropio, a sus impulsos, a las mujeres que podían arruinarlo. Y entre esas notas había un nombre que reconocí de inmediato. El mío. Mi suegra había escrito sobre mí antes de conocerme. Leí párrafos donde mencionaba que Daniel no debía casarse, que yo era una amenaza para la estabilidad familiar, que ella tenía que protegerlo de repetir lo mismo que con las anteriores. Las anteriores. Las mujeres de las fotos. Con miradas llenas de incomodidad. Miradas atrapadas. Seguí leyendo, sintiendo como la sangre me martillaba en los oídos. Mi suegra había descrito mis hábitos, mis rutinas, mis gustos, incluso mi forma de caminar.
como si me hubiera observado desde mucho antes de ser parte de la familia, como si me hubiera estudiado. Me temblaron las manos. De pronto escuché pasos detrás de mí. No eran fuertes. Eran lentos, medidos, tensos. Me giré despacio, y ahí estaba Daniel, parado en el marco de la puerta, con la misma expresión que un niño atrapado haciendo algo prohibido. Sus ojos bajaron hacia el cajón abierto, hacia las fotos, hacia la llave. No dijo nada. Y ese silencio dolió más que cualquier explicación. La casa seguía en silencio absoluto. Todo parecía detenerse mientras él daba 2 pasos hacia mí, sin apartar la mirada de lo que había descubierto. Tragué saliva, sintiendo como la tensión entre los dos se volvía densa, casi asfixiante. Daniel apenas susurró algo que me heló por dentro. No tendrías que haber visto eso. Se acercó más. Su respiración chocaba contra la mía. Sus manos temblaban, pero no sabía si de miedo, de rabia, o de algo más oscuro. La atmósfera se volvió pesada, casi cargada de un aire extraño, íntimo, prohibido. No sabía si quería que hablara o que no dijera jamás una palabra, porque algo en sus ojos me dejó claro que lo que había encontrado no era lo peor, y que él sabía exactamente qué faltaba por descubrir. Lo primero que pensé fue que Daniel iba a gritarme, o quizá romper las fotografías, pero no hizo ninguna de las 2 cosas. Se quedó ahí, a pocos pasos de mí, mirándome como si yo fuera la responsable de haber abierto una puerta que él llevaba años tratando de mantener cerrada. Su respiración era irregular, sus manos, temblorosas, y su mirada, cargada de algo que jamás le había visto. No era enojo. Era una mezcla inquietante entre miedo y vergüenza. Yo no dije nada. Tenía las fotos entre los dedos, y aunque quería soltar todo, mi cuerpo se negaba a moverse. La sensación de haber tocado algo prohibido, algo que no pertenecía al presente, me recorría el pecho como una corriente eléctrica. Daniel dio otro paso. Los ojos clavados en mí. Te dije que no debías abrir nada, murmuró, como si repetirlo pudiera deshacerlo todo. Pero detrás de esa frase había algo más. Una súplica escondida, un temblor casi infantil. Lo vi tragar saliva, observar las fotos, y luego levantar la mirada con un brillo húmedo. Ella no tenía derecho a dejarte eso, dijo. Y esa frase me heló por dentro. No porque defendiera a su madre, sino por cómo la pronunció, con un tono casi resignado, como si supiera que su madre había ido demasiado lejos. Guardé silencio, esperando una explicación. Pero él no siguió. Solo respiró hondo, retrocedió un paso, y me pidió algo que sonó más a orden que a petición. Dame la llave. Negué con la cabeza. No porque quisiera desafiarlo, sino porque mi mente necesitaba entender. Necesitaba respuestas. ¿Quiénes son esas mujeres?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Daniel cerró los ojos durante unos segundos. Y cuando los abrió, parecía más cansado de lo que lo había visto en años. Ella las escogía, no yo. Esa frase cayó como un golpe seco, como un vidrio rompiéndose en la habitación. ¿Escogía? ¿Para qué?, pregunté. No podía evitarlo. El morbo, el miedo, la tensión, todo se mezclaba dentro de mí como una masa hirviente. Daniel apoyó una mano en la puerta del estudio, como si necesitara sostenerse para no caer. Su mirada se perdió en el suelo. Y por un instante tuve la sensación de que estaba a punto de confesar algo que llevaba décadas enterrado. Mi madre era obsesiva, controladora. No quería que yo estuviera con nadie que no aprobara. Y esas mujeres. Se detuvo. Su voz se quebró un poco. No fueron parejas. Fueron intentos de control. Intentos. Esa palabra me revolvió el estómago. Ella las observaba, las investigaba, las seguía, y cuando decidía que no eran adecuadas, las sacaba de mi vida. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Sacaba cómo?, pregunté, aún sabiendo que quizá no quería escuchar la respuesta. Daniel apretó los labios. 2 segundos. 3. Y finalmente me respondió con algo que no era una respuesta en sí, pero decía más de lo que pretendía. Ninguna volvió después de pelear con ella. El silencio que siguió fue espeso, casi húmedo.
Me ardían los dedos. Las fotos crujían entre mis uñas. Me acerqué un paso, desafiando mi propio miedo. ¿Y yo? ¿Qué escribió de mí? Daniel no respondió. Simplemente me observó con ese gesto de terror silencioso que empezaba a reconocerle. Ella creía que tú ibas a alejarme de ella. Eso ya lo sabía. Lo había leído. Pero faltaba algo más. Lo sentía. Daniel tenía miedo de decir la parte que seguía. En ese instante, el aire cambió. Un crujido suave recorrió el techo del estudio, como si la casa misma se despertara al escuchar la conversación. Algo cayó en otra habitación, un ruido pequeño pero suficiente para tensarnos. Daniel reaccionó primero. Miró hacia el pasillo, luego regresó su atención a mí, casi suplicante. No tenemos que seguir con esto. No abras nada más. No mires nada más. Tíralo todo, por favor. Y entonces su voz bajó. Se volvió grave. Cortante. No quiero que termines como las otras. Ese como las otras me hizo sentir un hueco en el estómago. Me alejé del cajón. No porque quisiera obedecerlo, sino porque necesitaba espacio. Necesitaba aire. Pero mis ojos volvieron a caer sobre el fondo del cajón, donde había un objeto que aún no había notado. Una especie de libreta envuelta en un pañuelo antiguo, desgastado, con bordes oscuros como si hubiera absorbido humedad por años. Daniel siguió mi mirada. Y algo en su rostro cambió. Pánico. Absoluto. Eso no, dijo, dando un paso rápido. No toques eso. Lo intentó, pero fui más rápido que él. Tomé la libreta antes de que pudiera detenerme. El pañuelo cayó al suelo. Y Daniel dio un suspiro que parecía más un sollozo reprimido. Dámela, insistió, ahora con desesperación evidente. No entiendes lo que estás haciendo. Pero yo ya estaba abriendo la libreta. Las páginas estaban frías, demasiado frías. No deberían sentirse así. Las primeras hojas estaban llenas de escrituras torcidas, casi paranoicas, como si la mano que las escribió hubiera estado temblando. Había fechas, nombres y anotaciones obsesivas sobre la conducta de Daniel desde que era niño. Las siguientes páginas narraban episodios extraños. Visitas de mujeres desconocidas a la casa. Caminatas nocturnas de su madre. Rituales familiares que yo nunca supe que existían. Y entre todo eso, una frase repetida una y otra vez, subrayada con fuerza suficiente para romper el papel. No debe escapar de su destino. Me quedé helada. ¿Destino?, murmuré, sin apartar la vista. Daniel cerró los ojos, apoyó el rostro entre sus manos y murmuró algo que apenas pude escuchar. No debiste leer eso. No debiste ver nada de esto. Ella estaba enferma, pero también era peligrosa. No sabes la mitad. Me acerqué más, sintiendo mi respiración mezclarse con la suya. El ambiente estaba cargado, inquietante, casi íntimo en una forma retorcida, como si descubrir esos secretos nos hubiera unido de una manera que no quería aceptar. Entonces dime qué falta, dije. Dime lo que no está escrito. Daniel levantó la mirada, con los ojos rojos y la voz quebrada. Lo que falta es lo único que ella no dejó por escrito. Tragué saliva. ¿Qué es? Y él respondió, casi sin voz. La razón por la que todas las mujeres que intentaron acercarse a mí desaparecieron. Mi corazón dio un vuelco. Insinúas que ella les hizo algo. Pero Daniel negó con la cabeza. Lentamente. Y esa negación me heló aún más. No, no fue ella. La habitación pareció hundirse. El aire se volvió más denso, más pesado, más turbio. ¿Entonces quién?, pregunté. Daniel dio un paso hacia mí, tan cerca que sentí el calor de su piel. Su respiración chocó contra la mía, cargada de culpa y algo más, algo cálido, tenso, que no supe identificar. Y su respuesta llegó como un golpe bajo. Fui yo. El mundo dejó de moverse. Todo se volvió estático. Mi garganta se cerró. Daniel siguió hablando antes de que pudiera reaccionar. No de la forma en que estás pensando, no fue violencia, no fue eso. Pero ellas se iban por mi culpa. Yo decía cosas que no debía. Me comportaba como
como ella quería que me comportara. Ella me moldeó desde niño. No sé cómo explicarlo, solo sé que siempre arruiné todo. Y tú eres la única que no se fue. Pero esa explicación era demasiado simple, demasiado suave, demasiado conveniente. Daniel lo sabía. Yo lo sabía. Y la casa también lo sabía. Por eso tu madre me observaba, dije. Porque temía que yo descubriera algo. Daniel asintió. Y entonces, con voz ronca, añadió. Ella se aseguró de que nunca supieras lo peor. Lo que escribía en esa libreta no era sobre mí, era sobre ti. Sentí las piernas temblar. Sobre mí. Daniel tragó saliva, avanzó un paso más, casi rozándome. Su cercanía me envolvía, espesa, inquietante. Había tensión, había culpa, había un calor extraño entre nosotros, algo que no sabía si era deseo reprimido o miedo compartido, y no supe cuál me perturbaba más. Ella sabía quién eras, murmuró. Mucho antes de que yo te conociera. Mi corazón se aceleró. El aire se volvió irrespirable. ¿Qué quieres decir? Daniel pasó una mano por su cabello, desesperado. Mi madre sabía lo que ibas a encontrar. Sabía que ibas a abrir esta caja. Sabía que ibas a leer todo. Y me dijo que, cuando eso pasara, yo tenía que llevarte al sótano. El sótano. Ese lugar que siempre había estado cerrado con llave. Ese espacio que ninguno de los dos había pisado jamás. Y Daniel terminó la frase con un susurro que me recorrió la columna como una serpiente helada. Porque ahí está lo que ella dejó para ti. Cuando Daniel pronunció la palabra sótano, la casa pareció reaccionar. Un pequeño crujido vibró en las paredes, casi como si la estructura hubiera exhalado después de años de contener algo. La temperatura bajó apenas 1 grado, lo suficiente para erizarme. El sótano. Ese lugar que yo había visto solo una vez, al mudarme, cuando estaba vacío y polvoriento. Desde entonces, Daniel mantenía la puerta cerrada con llave. Decía que era solo para guardar cosas viejas. Pero yo sabía que no era verdad. Nunca lo vi bajar. Nunca escuché pasos desde allí. Era un espacio muerto, como un órgano atrofiado en el cuerpo de la casa. Pero ahora, de pronto, ese órgano latía. Daniel dio un paso hacia mí, tenso. Sus ojos estaban húmedos, como si la idea misma de bajar al sótano lo desgarrara por dentro. No tenemos que hacerlo hoy, dijo, casi suplicando. No estás lista. ¿Lista para qué? Pregunté, sin retroceder. No quiero que lo veas de esa forma, murmuró. No quiero que pienses que es algo sucio. La palabra quedó suspendida entre los dos. Cargada, pesada, y llena de insinuaciones que no me atreví a descifrar. Sucio como, insistí. Daniel respiró hondo, casi temblando. Me tomó de la mano, y la fuerza de su agarre tenía una mezcla de urgencia y miedo, pero también un calor extraño, íntimo, que no supe si rechazar o dejar que me envolviera. Lo que mi madre te dejó está ahí abajo, dijo. Y yo sé lo que es. Sé para qué es. Y sé que ella me manipuló para que lo guardara. Su voz se quebró. Yo sentí un nudo en la garganta. Llévame, dije. Daniel apartó la mirada. Tragó saliva. Y finalmente asintió. Caminamos hacia la puerta del sótano. Cada paso resonaba como un eco antiguo, como si la casa celebrara que por fin se estaba cumpliendo algo que llevaba años esperando. El pasillo estaba en silencio, excepto por nuestra respiración, que se entrelazaba en un ritmo inquietante, casi íntimo. Daniel sacó del bolsillo una llave oxidada. La misma llave que jamás había querido que yo viera. La insertó en la cerradura. Giró. Y escuchamos un clic seco, frío. La puerta se abrió. Un olor a humedad, madera rancia y algo más, algo metálico, emergió desde la oscuridad. Como si el aire guardado ahí abajo hubiera envejecido más rápido que el resto de la casa. Daniel tomó la iniciativa y bajó el primer escalón. Su mano seguía aferrando la mía, casi demasiado fuerte, como si temiera que me arrepintiera o que cayera. El contacto entre nosotros era intenso, cargado, como una corriente que arrastraba miedo, morbo, tensión y algo reprimido que ninguno se atrevía a nombrar. La luz del pasillo apenas iluminaba los primeros escalones.
Después de eso, todo era oscuridad pura. Daniel encendió una linterna. La luz reveló un espacio cerrado, lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas, espejos antiguos, y al fondo, un baúl grande, de madera oscura, con 2 candados plateados. Mi suegra había dejado ese baúl aquí, para mí. Y Daniel lo sabía. Él respiró hondo, casi a punto de romperse. No quiero que pienses que yo tuve algo que ver con esto, dijo, con voz baja. Solo seguí sus órdenes porque, así era ella. Si no la obedecías, te destruía. Y yo, ya estaba roto. Sus palabras se hundieron en mi pecho como un peso. Daniel era un adulto, pero en ese instante parecía un niño asustado, moldeado por una madre dominante que había hecho de él una extensión de su propia voluntad. Me acerqué al baúl. Los candados tenían grabados unos símbolos que no reconocí. Líneas curvas, espirales, figuras extrañas que parecían hechas a mano, con una precisión inquietante. No eran decorativas. Había intención ahí. Una intención oscura, como si mi suegra hubiera querido encerrar algo importante. Dame la linterna, dije. Daniel me la pasó sin protestar. Pero su mano rozó la mía, y esa fricción leve provocó un pequeño temblor en mi piel. No era miedo. Era otra cosa. Algo más profundo. Más humano. Más confuso. Daniel también lo sintió. Se apartó demasiado rápido. No abras eso, dijo. Por favor. Dime qué hay adentro. Su silencio lo dijo todo. Me arrodillé frente al baúl. La luz de la linterna se reflejó en los candados, dándole un brillo amenazante. Tomé la llave pequeña que venía con la caja que mi suegra me dejó. La acerqué al primer candado. Encajó a la perfección. Daniel apretó los dientes. Podía escuchar el golpe sordo de su corazón retumbando entre los escalones del sótano. Giré la llave. 1. El primer candado cayó. Daniel tragó saliva. Había un sudor frío en su frente. Ella lo preparó todo para ti, murmuró. Yo no quería, pero me obligó a dejarlo listo la noche antes de morir. Ese detalle me estremeció. La noche antes de que muriera. ¿Cómo demonios sabía ella que iba a morir? Coloqué la llave en el segundo candado. Esta vez, mis dedos temblaron apenas, no por miedo, sino por la mezcla peligrosa de morbo, tensión y ansiedad que estaba cargando mi cuerpo. Giré la llave. El segundo candado cayó al suelo con un golpe metálico. Daniel cerró los ojos. Como si lo que estaba por ver fuera un pecado, o un recuerdo. Levanté la tapa del baúl. El olor salió primero. No era putrefacción. Era algo más, íntimo. La mezcla antigua de perfume, humedad, y un aroma suave que reconocí de inmediato. El perfume de mi suegra. La luz de la linterna reveló el contenido. Y durante 5 segundos no pude moverme. Ni respirar. Ni hablar. Dentro del baúl había ropa. Pero no ropa normal. Eran vestidos. Míos. O versiones antiguas de los que yo usaba. Colores similares. Cortes parecidos. Estilos exactos. Mi suegra tenía una colección de prendas diseñadas para parecerse a mí, antes de que yo siquiera existiera en la vida de Daniel. Debajo de la ropa había cuadernos llenos de anotaciones sobre mí, sobre mis relaciones pasadas, sobre mis gustos íntimos, sobre mis preferencias emocionales, sobre cómo reaccionaba cuando alguien me abrazaba, cuando alguien me tocaba el hombro, cuando alguien me miraba demasiado tiempo. Todo descrito con una precisión escalofriante, como si mi suegra me hubiera observado desde mucho antes de conocerla. Sentí la piel arder. ¿Por qué tenía todo esto?, pregunté, sin atreverme a voltear. Daniel no respondió, pero lo escuché acercarse detrás de mí. Podía sentir su respiración rozar la parte de mi cuello que no estaba cubierta por el cabello. Un calor extraño, incómodo, íntimo, que me tensó entera. Ella quería prepararte, dijo finalmente. Su voz era baja, cargada de algo que no supe identificar. Quería que fueras perfecta. Me giré, lentamente. ¿Perfecta para qué? Daniel tragó saliva. Se frotó las manos. Bajó la mirada. Para mí.
El aire del sótano se volvió pesado, casi pegajoso. El silencio que siguió fue violento. «¿Qué estás diciendo?», murmuré. Daniel levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de algo oscuro, confuso, pero humano. Algo entre deseo reprimido, culpa y una fragilidad que me atravesó. Ella me crió para necesitar una mujer específica. No cualquiera. No cualquier cuerpo. No cualquier carácter. Me moldeó. Y cuando empezó a perder el control sobre mí, empezó a buscar a alguien que encajara exactamente con lo que creó en mi cabeza. Me quedé quieta. Demasiado quieta. Por eso las otras no funcionaron, dijo. No eran tú. Mi respiración se cortó. Entonces, cuando me conociste. No fue casualidad, terminó él. El silencio se expandió como un incendio lento. Daniel se acercó. Muy despacio. Tan despacio que cada centímetro parecía quemar el aire. No quiero que pienses que yo sabía todo esto desde el principio, murmuró. Pero sentía algo por ti, desde la primera vez. Algo que no sabía si era mío o de ella. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su voz vibraba con un filo turbio, vulnerable, inquietante. Era una confesión y una advertencia al mismo tiempo. Ella te escogió, susurró. Mucho antes de que yo pudiera hacerlo. Y entonces añadió, con un temblor que hizo que mi corazón perdiera un latido. Y tú, no sabes todavía por qué. Mis manos temblaron. La linterna casi se me cae. ¿Por qué?, pregunté, con la garganta seca. Daniel respiró hondo. Sus ojos brillaron. Porque había algo más. Algo que aún no me había dicho. Porque tú no eres la primera versión de ti que ella encontró. Su voz se hizo un hilo. Solo eres la única que sobrevivió. Cuando Daniel dijo que yo no era la primera versión de mí, sentí un hueco en el pecho. No entendía si hablaba en sentido metafórico, o si había algo más, algo mucho más retorcido detrás de sus palabras. La linterna temblaba en mi mano. El sótano parecía respirar, como si hubiera estado esperando que llegáramos a ese punto exacto de la conversación. Explica eso, murmuré, incapaz de moverme. Daniel se pasó una mano por el rostro, como si la piel le pesara. Tenía los ojos rojos, húmedos, cargados de un cansancio antiguo, heredado, como si esas palabras no fueran suyas, sino de su madre atravesándolo. Mi madre te estudió, dijo finalmente. Y antes de ti, estudió a otras. Buscó mujeres parecidas, con rasgos, gestos, edades, formas de hablar, similares. Sentí un escalofrío recorrerme desde los tobillos hasta la nuca. Parecidas a mí. Daniel asintió. Eran como modelos previos. Versiones incompletas. Algunas coincidían físicamente. Otras tenían tu carácter. Otras tu manera de moverte. Ella tomaba notas. Observaba. Ajustaba criterios. Buscaba perfección. La palabra perfección cayó entre nosotros como una piedra mojada. ¿Y las mujeres de las fotos?, pregunté. Daniel apretó la mandíbula. Ella las probaba conmigo. Quería ver si alguna encajaba. Si alguna podía hacerme reaccionar de la forma en que esperaba. Mi piel se tensó. Algo en esa frase tenía un eco oscuro, íntimo, controlado. ¿Y tú qué hacías con ellas? Daniel bajó la mirada. A lo que ella me llevó. No puedo explicarlo sin sonar roto. Era como si me hubiese programado. Me decía qué sentir, qué buscar, qué rechazar. Y cuando no reaccionaba, como ella quería, las alejaba. Alejarlas significaba desaparecerlas, pregunté, casi sin voz. Daniel respiró hondo. No siempre, pero a varias les fue peor. El silencio que siguió me apretó el pecho. Quería salir del sótano, respirar aire fresco, correr lejos, pero algo me mantenía ahí, clavada frente al baúl, a centímetros de una verdad que había esperado demasiado. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué tenía yo de especial? Daniel levantó la mirada lentamente. Tú reaccionaste a mí, sin que ella te empujara. La tensión se volvió densa. El sótano parecía cerrarse sobre nosotros.
La linterna empezó a parpadear. Y entonces Daniel dio un paso adelante. Su cercanía me estremeció. No por miedo, sino por la intensidad con la que me observaba. Cuando te conocí, sentí algo que jamás sentí con ninguna de las otras. Algo real. Algo que no venía de ella. Y eso la enfureció. Se acercó aún más. Su voz bajó una octava, áspera, cargada. Ella no quería que yo te quisiera por mi cuenta. La presión en su pecho, o en el mío, era un forcejeo invisible. Un tirón emocional tan íntimo que casi dolía. ¿Y por qué me escogió entonces?, susurré. Daniel dudó. Miró el baúl. Miró las prendas que imitaban las mías. Miró las libretas llenas de notas obsesivas. Y después me miró a mí. Porque tú no solo encajabas en su patrón, tú rompías su patrón. Eso no respondía nada. O quizá lo respondía todo. Ella creyó que podía moldearte también, añadió. Pero no pudo. Y eso la volvió más peligrosa. Me arrodillé nuevamente frente al baúl. Necesitaba ver más. Saber más. Entender por qué una mujer muerta había invertido años en perseguirme sin que yo lo supiera. Debajo de las prendas encontré una carpeta gruesa, amarillenta, con mi nombre completo en la portada. No mi nombre de casada. Mi nombre de soltera. Mi nombre antes de conocer a Daniel. Mi respiración se cortó. Daniel vio la carpeta y negó con la cabeza, retrocediendo un paso como si ese objeto fuera tóxico. No abras eso, murmuró, con voz quebrada. Te lo juro, no quieres leerlo. Abrí la carpeta. Dentro había documentos, fotografías antiguas, recortes, informes médicos, transcripciones de llamadas. Y algo que me hizo congelarme. Una fotografía mía, de niña. De unos 8 años. Yo estaba en un parque, con mi madre. Mi suegra estaba al fondo, apenas visible, pero ahí, mirándome. Daniel exhaló un susurro ahogado. No sabía que tenía eso. Tu madre me conocía desde antes, dije. No era una pregunta. Era una conclusión siniestrológica. Daniel cerró los ojos, tocándose las sienes. Quizá te vio. Quizá te siguió. Quizá, no lo sé. Ella siempre salía sola. Tenía rutas, hábitos, obsesiones. Tal vez elegía mujeres desde hace años, antes de que yo fuera adulto. Pero eso no explicaba lo más importante. ¿Por qué yo?, pregunté, con un temblor en la voz. ¿Qué tengo yo? ¿Qué buscaba en mí? Daniel tragó saliva. Hay algo que no te dije, murmuró. Algo que descubrí cuando era adolescente. La linterna volvió a parpadear. El sótano se sentía más estrecho. ¿Qué cosa?, apreté. Daniel se acercó otra vez. Ese calor inquietante entre nosotros volvió. Una tensión íntima, hueca, que no debía existir, pero existía. Quise apartarme. No pude. Mi madre tenía un patrón, dijo. Las mujeres que elegía no eran aleatorias. ¿Qué patrón? Daniel respiró hondo. Ella buscaba mujeres que tuvieran características emocionales específicas, que cargaran cierto tipo de dolor, de abandono, de necesidad afectiva. Mujeres que, sin saberlo, se parecieran a ella cuando era joven. Mi piel se erizó. Mi suegra había visto algo en mí, algo que yo no sabía que era visible. ¿Qué características?, pregunté. Daniel tomó aire, y su respuesta fue lenta, casi íntima. Mujeres que podían amar demasiado, o romper demasiado. La frase me atravesó como un cuchillo frío. Ella te estudió desde niña, añadió. Y no lo hacía con nadie más. Solo contigo. ¿Cómo si? Se detuvo. Su voz tembló. Como si fueras la versión final. El sótano se quedó en silencio. Solo nuestra respiración. Solo esa corriente caliente, turbia, imperdonablemente humana, que se movía entre nosotros como un secreto compartido. ¿La versión final de qué?, exigí. Daniel bajó la mirada. Sus pestañas temblaron. Estaba a un paso de quebrarse. De su proyecto. ¿Qué proyecto?, insistí. Daniel apretó los labios y soltó la palabra que no quería decir.
El proyecto de crear a la mujer perfecta para mí. La náusea me subió desde el estómago hasta la garganta. Pero tú no sabías nada de esto, ¿verdad?, pregunté. Daniel alzó la mirada. Su rostro se contrajo. Dolor. Culpa. Y algo más, algo que no debería estar ahí, algo tibio, íntimo, tenso. No al principio, murmuró. Pero cuando cuando llegaste a mi vida, supe que ya había pasado. ¿Qué había pasado? Daniel dio un paso más. Mi espalda chocó con el borde del baúl. Su cercanía era abrumadora, y aterradora, y peligrosa en más de un sentido que no quería analizar. Que ya me había moldeado para ti. Mi respiración tembló. Daniel. Y que tú también estabas moldeada para mí. Sentí un latido en mi garganta. Un latido en mis dedos. Un latido en un lugar que no quería reconocer. Eso que sientes ahora, susurró. Eso que sientes entre miedo y otra cosa, no es casualidad. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Daniel bajó la voz. Que tú y yo fuimos preparados para encajar. La linterna dejó de parpadear. Por un segundo, la luz quedó fija sobre su rostro. La sombra de su madre parecía dibujarse detrás. Y lo que falta por ver, está ahí. Señaló el fondo del baúl. Un compartimento oculto. Un segundo nivel. Algo más. Algo que su madre había dejado como última prueba. Daniel retrocedió. No quiso mirar. Si abres eso, ya no hay vuelta atrás. Tragué saliva. Mis manos se movieron solas. Empujé el fondo falso. El compartimento se abrió. Y lo que vi adentro me hizo soltar un gemido bajo, seco, de puro terror. Era una fotografía. De Daniel. Y de mí. Juntos. En un lugar donde nunca habíamos estado. Tomada años antes de conocernos. Y detrás de la foto, un certificado. Un certificado con nuestros nombres. Y un título escalofriante. Compatibilidad emocional preseleccionada. Caso aprobado. Daniel dejó caer la cabeza. Sus hombros temblaron. Ella te escogió desde niña, murmuró. Y yo, no puedo decirte lo peor. Me giré lentamente. ¿Qué es lo peor? Daniel alzó el rostro. Su expresión estaba rota. Vacía. Que no fuiste la única. El amanecer llegó sin que yo pudiera descansar un solo minuto. La casa entera seguía impregnada con esa sensación espesa, una mezcla de culpa, polvo antiguo y respiraciones que no parecían pertenecer a nadie. Daniel había pasado la noche deambulando por el pasillo, como un preso que teme que, al quedarse quieto, su sentencia llegue de golpe. Cuando escuché finalmente sus pasos detenerse frente a la puerta del estudio, supe que la mañana no nos traería alivio. Solo respuestas. Y tal vez consecuencias. Entró sin mirar alrededor. Se quedó quieto frente a mí, agotado, ojeroso, con la ropa arrugada y un temblor ligero que no había logrado controlar desde la noche anterior. Yo mantenía los cuadernos cerrados sobre mi regazo, como si de pronto me correspondiera a mí decidir si esa historia debía terminar ahí, o si debía empujarlo todo al vacío. Tenemos que hablar, dijo, y su voz sonó raspada. Lo dejé hablar. Se sentó frente a mí, sin tocar nada, sin mover los objetos que su madre había custodiado durante décadas. No parecía su casa. Tampoco parecía mi esposo. La tensión entre nosotros tenía un tono nuevo, inquietante, casi íntimo en su rareza. Daniel inhaló hondo y, por primera vez desde que abrí la llave, no evitó mis ojos. Mi madre, no era lo que aparentaba. Lo sabes. Comenzó. Yo asentí, esperando que continuara. El silencio le pesaba. A mí me cortaba la respiración. Ella tenía una manera de ver a las mujeres que llegaban a mi vida. Una manera obsesiva. No quería que nadie me cambiara. Y todas las mujeres que viste en esas fotos, ellas no hicieron nada malo. Solo, existieron en un lugar donde ella no quería que estuvieran. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza. Era otra cosa. Culpa, tal vez. Furia reprimida. O una especie de resignación que parecía marchitarlo desde adentro. Cada vez que me interesaba por alguien, ella intervenía. Controlaba.
Manipulaba. Y cuando eso no funcionaba, las alejaba. De una forma u otra. Lo escuché sin moverme. No quería interrumpirlo. No quería distraerlo de lo que parecía estar desgarrándole los bordes del alma. Con algunas lo logró rápido, continuó Daniel. Con otras, fue más lejos de lo que cualquiera imaginaría. Las vigilaba. Registraba cada paso, cada gesto, cada conversación. No para protegerme, sino para protegernos a nosotros como familia. Dijo esa última palabra como si le quemara la lengua. Conmigo era diferente, agregué yo, despacio. No, Daniel negó de inmediato. Contigo fue peor. El aire se volvió más denso. Ella te estudió desde antes de conocerme, murmuré. Sí. No lo negó. No intentó suavizar la idea. Solo aceptó esa verdad, cruda, peligrosa, absurda. ¿Por qué? Pregunté. Daniel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo en él ya estaba roto. Porque tú eras distinta. No sé cómo explicarlo. Ella creía que tú eras la única que podía destruir lo poco que le quedaba de control. Dijo que tu forma de ser, tu carácter, tu manera de observar, te convertía en una amenaza para todo lo que ella llevaba años construyendo. Me estremecí. ¿Qué estaba construyendo?, pregunté. Él tragó saliva. Su respiración se volvió inestable. Sus dedos se apretaron contra sus rodillas, dejando marcas rojas. Una versión de mí. Suya. Hecha a su medida. Guardé silencio, porque sabía que aún no había revelado lo peor. Mi madre tenía una teoría, continuó Daniel. Decía que yo tenía una tendencia. Algo que podía despertarse con la persona equivocada. Y que si tú entrabas en mi vida, ese impulso regresaría. Se detuvo. Yo sentí que el aire me cortaba la garganta. Sus manos temblaban de un modo casi inquietante. ¿Qué impulso?, murmuré. Daniel levantó la mirada hacia mí, y ese segundo se sintió más largo que todas las noches de mi vida. Ella decía que las mujeres que yo elegía sacaban lo peor de mí, que podía lastimarlas, que podía perder el control, que tenía un lado oscuro que necesitaba vigilancia constante. Mi corazón latía al borde de mi pecho. ¿Y tú?, pregunté. Era cierto. Daniel sonrió, pero no con ironía, sino con un cansancio profundo, casi resignado. No lo sé. Nunca me dejó averiguarlo. Me vigiló desde adolescente. Me prohibió relaciones. Saboteó amistades. Hizo todo lo posible para que nunca aprendiera quién era realmente, sin ella. Sus ojos volvieron a los cuadernos. Y contigo, pensó que ibas a descubrir la verdad antes que yo. La verdad. Esa palabra resonó como un temblor lento bajo mis pies. Hay algo más, dijo finalmente. Yo lo esperaba. Lo había sentido desde que abrí el cajón por primera vez. Mi madre no solo te observó, también observó nuestra relación. Desde el inicio. Cada gesto, cada pelea, cada caricia, cada mirada que compartíamos cuando creíamos estar solos. Mi piel se erizó. Ella registró incluso nuestras conversaciones privadas, dijo. Estaba convencida de que tarde o temprano yo te dañaría. No supe si sentir miedo o compasión por él. Quizá ambas cosas. Pero nunca lo hiciste, dije. Nunca me lastimaste. Daniel me sostuvo la mirada con un brillo extraño. No, porque te amaba. A mi manera. Pero también porque siempre tuve miedo de ser lo que ella decía que yo era. Se levantó y caminó hacia la ventana, con pasos lentos, como si el peso de esa confesión lo estuviera hundiendo. Giró hacia mí y su expresión se volvió de una vulnerabilidad casi dolorosa. Yo nunca te dije esto, pero hubo momentos en los que sí sentí algo raro, algo intenso, algo difícil de nombrar. No sé si era obsesión, deseo, miedo, todo mezclado, o si era simplemente el reflejo de lo que ella me inculcó durante años. Dio un paso hacia mí, luego otro. El ambiente se cargó con algo denso, íntimo, casi prohibido. Pero jamás, jamás hubiera dejado que ese impulso te tocara, murmuró. Porque tú eras lo único que me hacía sentir humano. Guardé silencio.
Él también. Solo nuestras respiraciones, y el sonido imperceptible de la casa que parecía escuchar cada palabra. Entonces, por primera vez, fui yo quien se levantó y se acercó a él. No para consolarlo, sino para enfrentar la verdad que llevaba años escondida. Daniel, ¿qué crees que soy para ti?, pregunté. Él bajó la mirada, pero no retrocedió. Un espejo, dijo. El espejo que mi madre quería romper. Sus palabras me envolvieron como un susurro frío. Algo adentro de mí se acomodó. Algo que llevaba días tensándose. Y ahora que ella no está, continué yo. Daniel me miró, un poco asustado, un poco liberado. Ahora, ¿qué vas a hacer?, pregunté. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz ya no temblaba. Voy a descubrir quién soy realmente. Sin ella. Sin sus cuadernos. Sin sus reglas. Sin miedo. Lo observé un instante. Luego miré la caja, la llave, las fotos, todo aquello que había servido para mantener viva una mentira familiar. Entonces termina esto, dije. Él asintió. Tomó los cuadernos. Las fotos. El cajón entero parecía arder sin fuego entre sus manos. Y sin titubear, caminó hacia la chimenea que su madre siempre mantuvo apagada. Empujó todo el contenido hacia el interior, y prendió fuego. Las llamas se elevaron con un hambre silenciosa. Los papeles se retorcieron como si tuvieran vida propia. Las fotografías se encogieron, se curvaron, se volvieron negras. Daniel no apartó la mirada. Yo tampoco. Cuando el último fragmento de su pasado dejó de existir, él se acercó a mí con un susurro casi quebrado. Gracias por abrir la llave, dijo. Tenía miedo de lo que encontrarías, pero más miedo tenía de seguir viviendo sin saberlo. Lo abracé, no como quien consuela, sino como quien cierra un ciclo. La casa respiró. Él también. Yo también. El secreto murió. La historia terminó. Pero la sensación que quedó después. Esa sombra silenciosa que su madre había sembrado durante años. Esa parte no se apagó del todo. Quizá nunca lo haga. Quizá algunas verdades no se queman tan fácil.